Qué gozo es estar todos juntos en esta hora en la presencia del Señor. Damos la bienvenida a los que se conectan en todas partes. Les saludamos desde aquí de la casa de Emanuel y anhelamos, oramos que el Señor les bendiga a través de la palabra en esta hora. Y vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 de Mateo 5. Seguimos con el énfasis, preparándonos como iglesia para el futuro inmediato, preparándonos para lo que viene. Aleluya. Todos estamos conscientes porque nos mantenemos conectados con lo que ocurre a nuestro alrededor y estamos todos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y de la forma como los desafíos van tomando forma y vemos en ellos el cumplimiento exacto, perfecto del plan eterno de Dios, del que nosotros somos una parte vital aquí sobre la tierra. La iglesia de Jesucristo, lista para lo que venga inmediatamente, preparada en todos los sentidos. El domingo pasado el énfasis fue la responsabilidad que tenemos de discipular, no solo de evangelizar y de ganar para Cristo, sino de discipular, de encaminar por el camino del Señor a todos aquellos que se reconcilian con Dios a través de Jesucristo. Así que evangelizamos, pero también nos preparamos para lo que viene, discipulando, aleluya, afianzando en el Señor todos aquellos que se reconcilian con Él por medio de Jesucristo. Nos dice el Señor aquí en el contexto del Sermón del Monte: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios, corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, los de corazón puro. Y esa es una carga muy especial que el Espíritu de Dios está trayendo sobre nosotros en estos momentos, en estos últimos días. La carga del corazón. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo enfocar el corazón en lo que hemos creído, en lo que practicamos? Aleluya. Y yo considero que no hay una mejor preparación para lo que viene que enfatizando y enfocando el corazón, nuestro corazón, ¿verdad? Porque en nuestra búsqueda de renovación hemos adoptado un lema y le hemos dicho al Señor y nos mantenemos allí establecidos y enfocados en lo que le hemos dicho al Señor. Le hemos dicho al Señor que no lo soltaremos ni lo dejaremos hasta que nos renueve. Anhelamos la renovación. Todos sentimos el desgaste, todos experimentamos el desgaste que produce la constante lucha, el constante caminar con el Señor. Experimentamos el desgaste y necesitamos permanentemente la intervención sobrenatural de Dios que traiga renovación a nuestra vida, renovación a nuestra consagración a Dios, a nuestro caminar diario con Dios. No nos podemos quedar así, no nos podemos
agotar, cansarnos, porque el cansancio espiritual y el agotamiento espiritual sabemos, ¿verdad?, que trae desaliento al corazón, y el desaliento en el corazón, si no se atiende, causa precisamente la apostasía. Ese es Hebreos, la carta a los Hebreos. El agotamiento espiritual, el desgaste espiritual, si no es atendido, si no es renovado por el poder de Dios, finalmente trae apostasía, desaliento y apostasía. Y la apostasía está por todas partes en la palabra, el Espíritu advirtiéndonos del peligro constante de la apostasía. No solo Hebreos, sino toda la revelación. La apostasía, el volverse atrás, el volverse atrás. De hecho, nuestro hermano Michael Brown, que lo conocemos todos, el maestro que Dios usó en el avivamiento de Pensacola, escribió un libro, ¿por qué apostatan los hijos de Dios? Es un libro que muchos hemos leído. ¿Por qué? ¿Por qué la apostasía? Precisamente por eso, por el agotamiento, el desaliento que viene y no lo atendemos, y finalmente la apostasía. Sí hay apostasía. Muchos creen que no, pero sí hay apostasía, y la apostasía está en la revelación como una de las grandes tragedias de la iglesia al final de los tiempos. Pablo dice, el maligno, el anticristo, no vendrá sin que antes ocurra la gran apostasía, dice Pablo en Tesalonicenses. Así que necesitamos la renovación permanente. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora, por la vida de tu iglesia que está aquí. Pedimos en esta hora, Padre, que tú cumplas la promesa que nos has dejado. Tu palabra no volverá a ti vacía, siempre cumplirá el propósito por el cual es anunciada. Y en esta hora, Señor, anunciamos esta palabra tuya y pedimos, Señor, que tú cumplas tu promesa. La unción de tu Espíritu venga sobre nosotros en esta hora y nos auxilie, nos ilumine, nos permita entender tu palabra en el corazón. Volvemos nuestro corazón a ti, Señor, porque tú buscas nuestro corazón. Y en esta hora, Señor, te decimos, aquí está nuestro corazón. Límpialo. Porque tu palabra dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ellos te verán, a ti, los de limpio corazón, y queremos verte, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Entonces les decía, en esta búsqueda de renovación hemos alcanzado el punto en el que reconocemos nuestra necesidad, y eso es bueno. Reconocemos nuestra necesidad con toda honestidad. Nuestro corazón está abierto delante de Dios. Reconocemos nuestra necesidad. Reconocemos la necesidad que tenemos de la manifestación del poder de Dios todos los días en nuestra vida, porque no estamos contentos con una vida religiosa, una vida dominada por la liturgia. No queremos eso. Queremos la experimentación y la experiencia de Dios, del poder de Dios, de la realidad de Dios en nuestra vida permanentemente. Eso anhelamos, eso enfocamos en nuestra vida, en lo personal. Entonces hemos llegado a ese punto en el que reconocemos nuestra necesidad y nos hemos vuelto a Dios en oración buscando su rostro. Pero algo ocurre cuando uno se vuelve a Dios buscando su rostro. Sabemos lo que significa, porque lo hemos experimentado y porque lo hemos estudiado hasta el cansancio. Lo que significa buscar a Dios o
orar buscando su rostro. Es un nivel más íntimo de oración, buscando el rostro de Dios, buscando es lo que significa buscando el corazón de Dios, porque Jeremías nos advierte, o Dios a través de Jeremías nos advierte: te pedí el corazón, dice Jeremías, o Dios a través de Jeremías, te pedí el corazón, ¿y qué me diste? Me diste tu liturgia. Te pedí el rostro y me volviste la cerviz, me diste la liturgia, el servicio litúrgico. Te involucraste en todas las actividades, pero las actividades también, pero yo no quiero las actividades, yo quiero tu corazón. Eso es lo que nos dice Dios a través de Jeremías. Entonces, cuando nos hemos vuelto a Dios, buscando su rostro, ¿qué es lo que ha pasado en nosotros? Nos lleva en automático a analizar nuestro corazón, el nuestro, no el de los demás, porque nos ponemos a analizar el de los demás, pero analizar el corazón de los demás no es lo que Dios quiere. Eso es como resentimiento y como que estamos buscando quién nos la pague y no quién nos la hizo. No se trata de volvernos hacia el corazón de los demás. No, es el corazón nuestro. Es Dios buscando nuestro corazón. Porque Él señala nuestro corazón y le decimos lo que Moisés le dice: llama a Aarón. Ahí está Aarón. Háblale a él, ¿verdad? Nos habla el corazón y decimos: háblale al otro, porque yo estoy más o menos bien. Pero en esa búsqueda honesta en la presencia de Dios, Dios nos ha llevado a analizar nuestro corazón. Y surge inmediatamente la pregunta: ¿tenemos el corazón del Señor? ¿Un corazón que ama el bien y aborrece el mal? ¿O todavía, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Todavía, en lo profundo de nuestro ser, añoramos lo que desagrada a Dios y con muchas dificultades y debilidad hacemos lo que es correcto, con muchas dificultades, lo que es correcto, ¿verdad? Porque, hermanos, de acuerdo con lo que dice aquí la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una cosa es evitar el pecado y otra muy diferente es repudiarlo, es odiarlo en nuestro corazón con todo. Una cosa es evitarlo, otra cosa es odiarlo. Odiar el pecado. Ese es un nivel al que nos lleva la búsqueda del rostro de Dios inevitablemente. Si nuestra búsqueda es honesta, la búsqueda del rostro de Dios es honesta, nos va a llevar a eso precisamente, a aborrecer en nosotros el pecado. Una cosa es resistir, pelear, arañar la tentación en una especie de mezcla de rechazo, coqueteo, y otra muy diferente es repudiarla y rechazarla desde lo profundo de nuestro corazón. Yo me pregunto, es una pregunta honesta que tenemos que hacernos en esta búsqueda. Estamos buscando, ¿verdad?, ver a Dios. Estamos buscando la presencia de Dios en nosotros. Hay un grupo en Emanuel, eso me anima a mí mucho, porque hay un grupo que está haciendo eso. Y eso nos da fortaleza a todos los demás, nos alienta a todos los demás. Hay un grupo que busca de veras el rostro, honestamente el rostro de Dios. Y yo me pregunto, ¿nos hemos ubicado en la vida en una condición de diálogo permanente con el sistema de valores de este mundo?
en el que con frecuencia perdemos la batalla? ¿O hemos asumido una postura de abierto repudio a este sistema de valores? Porque Michael Brown hace la pregunta. Es una batalla que tenemos y que libramos todos los días. Él hace la pregunta en su libro precisamente sobre su libro sobre la apostasía. ¿No será, dice él, que algo está haciendo falta en nuestra vida como hijos de Dios? ¿Hay algo que está haciendo falta en nuestra vida como hijos de Dios? Pregunta él, ¿existe realmente el nuevo nacimiento? ¿Existe realmente el nuevo nacimiento? ¿O en el nuevo nacimiento, en el fenómeno extraordinario del nuevo nacimiento? Todos lo recordamos, aunque hayan pasado muchísimos años. Yo nací de nuevo cuando tenía 13 años, entonces ya llovió y volvió a llover y volvió a llover. A los 13 años, pero yo lo recuerdo como si fuera ayer, ¿verdad? Porque fue muy emocionante, como a todos nos pasa. Nacemos de nuevo, nos encontramos o nos encuentra Cristo y hay un impacto extraordinario de poder sobre nosotros en el nuevo nacimiento y nos llenamos de emoción. Es emocionante nacer de nuevo y algunos de nosotros necesitamos volver a nacer de nuevo. En el avivamiento de Pensacola muchos nacimos de nuevo, años caminando en el Evangelio, pero era necesario un nuevo nacimiento, como lo querramos llamar. Yo me acuerdo al hermano Bremer dando su testimonio con toda su iglesia allí, o cuando menos con todo el liderazgo de su iglesia en el avivamiento, y cuando se hizo el llamamiento, Esteban Gil siempre hacía el llamamiento a recibir a Cristo. Todo el mundo pasaba a recibir a Cristo. Cristianos de años y años pasaban a recibir a Cristo bajo la convicción del Espíritu de Dios. En ese momento todos nos sentimos inconversos, sucios. No hemos caminado con Dios como Él quiere que caminemos. Y Enrique salió corriendo y se tiró a los pies del Señor allí, y su congregación después le decía: ¿qué pasa, Enrique? Pensamos que eras convertido, es el pastor, es como, si ustedes me dicen a mí, pues pensamos que eras convertido, hermano. No hay pena en eso, es la entrega, la nueva entrega del Señor. Entonces él hace la pregunta: ¿existe realmente en el nuevo nacimiento un grado más profundo de transformación moral que el que conocemos y al que como pueblo de Dios estamos acostumbrados? Y que de veras, dice él, y que de veras nos dé un nuevo corazón. Es la pregunta, y la respuesta es absolutamente sí. En el nuevo nacimiento está ese poder extraordinario de Dios que transforma el corazón, y todos experimentamos eso. Lo que pasa es que con frecuencia nos diluimos en la emoción. Yo recuerdo la emoción, se las he compartido muchas veces. Por 3 días me la pasé llorando porque yo no había experimentado. Yo nací en la iglesia, pero yo no había experimentado la realidad de Dios, el poder manifestado en un corazón, el poder de Dios. Dios es real, ¿verdad? Dios es real. Yo tenía un amigo que vivía aquí en Satélite, ya falleció. Y él nació también en cuna evangélica. Él venía de generaciones de hermanos metodistas de Chihuahua. Te andaba buscando. De allá de Chihuahua. Raúl Hernández. Y yo lo conocí toda la vida y convivimos y todo.
Pero cuando él tuvo un encuentro real con el Señor, porque no era salvo, lo fui a saludar y me dijo, ven a desayunar a la casa. Y le dije, ¿por qué no desayunamos por acá en algún lugar? Me dijo, no, dice, porque me la paso llorando y me da pena que me vea la gente. Entonces fui a verlo a su casa y no hizo otra cosa más que llorar durante todo el tiempo que estuvimos desayunando. Llore y llore y llore y llore y llore. Y uno sabía que Dios era tan real y el poder de Dios en su vida, años caminando en el metodismo. El problema es que con frecuencia nos quedamos allí y lo hemos discutido y lo hemos hablado tantas veces. La emoción se vierte en la liturgia y no obedecemos a Dios, no caminamos con Él. Si experimentamos la emoción gloriosa y vivimos de la emoción de la liturgia por unos 2, 3 años y empieza a descender el nivel emocional, porque así son las emociones. Pero no conectamos todo ese caudal de poder de Dios a la obediencia, y cuando nos conectamos con la obediencia, entonces es otra cosa, enfocamos el corazón. Y aquí está el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Les recuerdo lo que el Señor Jesús dice aquí en el contexto, que aquello que constituye nuestra delicia es lo que nos controla en la vida. Nos lo revela el Señor cuando dice que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si todavía somos niños, nuestra delicia, ¿verdad? Nuestra relación personal con Dios, nuestra delicia es lo que poseemos. Si somos adolescentes, ¿verdad? Nuestra delicia estará en lo que hacemos, en nuestras experiencias. Pero si somos adultos, dice aquí el Señor, nuestra delicia será ver a Dios. Nuestra delicia será ver a Dios, lo cual se traduce en carácter, en lo que somos en Dios y para Dios lo que somos, no lo que tenemos, no lo que experimentamos. Todo eso es bueno, pero vamos avanzando en nuestra relación personal con Dios y vamos madurando y vamos dejando la infancia y vamos dejando aún la adolescencia y nos convertimos en adultos. Tenemos que convertirnos en adultos. Los expertos en discipulado precisamente nos dicen que un recién convertido necesita 5 años para convertirse en adulto en Cristo Jesús. 5 años para convertirse en adulto. ¿Y cuántos años llevamos? Ya todavía somos adolescentes. Nuestro regocijo, donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, en ver a Dios. Por eso el Señor, en el contexto de las bienaventuranzas, en el versículo 8, luego, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los pobres tienen el reino aquí. Los que lloran, dice el Señor, recibirán consolación. Los mansos poseerán la tierra. Los misericordiosos tendrán siempre la misericordia de Dios sobre ellos. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, dice el Señor. Los perseguidos les espera grande galardón, pero los de limpio corazón verán a Dios. Aleluya. Los de limpio corazón verán a Dios. Y ver a Dios debe ser nuestra meta suprema. Ver a Dios es nuestra meta suprema.
Abraham, allá en Ur de los Caldeos, levantó los ojos a las estrellas en busca de Dios, buscando a Dios. Y se convirtió en un amigo de Dios y heredó la ciudad celestial. Dice Hebreos, heredó la ciudad celestial que Dios tenía preparada para él. En contraste con Lot, que volvió sus ojos hacia las llanuras de Sodoma y de Gomorra y se convirtió en el gran amigo del mundo. Y todo lo que logró amalgamar como patrimonio se convirtió en humo y en polvo el día que Dios hizo llover fuego y azufre sobre estas dos ciudades. Entonces nosotros nos enfocamos aquí en esta hora, en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en esta relación de tres elementos que tiene el versículo está el poder glorioso de Dios. Y yo le titulé a este mensaje el poder extraordinario de un corazón limpio en la presencia de Dios, de un corazón puro. Es literalmente lo que dice aquí la palabra, un corazón puro, el poder extraordinario de un corazón puro. ¿Quién puede contra el poder, la convicción que trae a la vida el corazón limpio? No está Dios aquí, el Señor Jesús, pidiendo, ¿verdad?, un corazón inmaculado, simplemente un corazón íntegro, un corazón puro, un corazón de una sola pieza. ¿Quién puede contra eso? La persecución, por favor. Ahí es donde Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién separará un corazón puro del amor de Dios? ¿Quién separará un corazón puro de la convicción que trae a la vida el corazón íntegro en la presencia de Dios? Entonces son tres elementos aquí. El concepto cardía, corazón, es grande. Y luego, lo que es un cataroi de cardía, un cataroi, de ahí viene la palabra catarsis y todo lo demás, cataroi, un corazón limpio, cardía, cataroi cardía, cataroi tecardía, el corazón limpio. Y tres, el significado, implicaciones de teón o fontai. Teón o fontai, lo que significa ver a Dios. Lo que es el corazón limpio y lo que significa ver a Dios. Porque bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Y queremos ver a Dios. Queremos ver a Dios. Hay una iglesia bautista aquí en la colonia de Los Parques que tiene este versículo en la viga grande que está frente al púlpito, y que la congregación no ve lo que dice el versículo hacia la plataforma. A mí me parece muy significativo. Y la primera vez que fui a predicar allí me impactó, porque le dan a uno el lugar y pasa uno al púlpito y lo primero que ve: queremos ver al Señor. Y es lo que los griegos le dicen a los discípulos: vienen buscando al Señor ya al final de su ministerio. Y le dicen: Señor, queremos ver al Señor Jesús.
queremos ver al Señor. Y eso es, ¿verdad?, el lema, queremos ver al Señor, porque ese es nuestro lema. Entonces empezamos por el corazón. Aquí el Señor Jesús empieza por el corazón. El concepto cardía. Y es prominente el uso, el enfoque en la revelación sobre el corazón. Por ejemplo, en Juan 14:1 dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Pero empieza: no se turbe vuestro corazón. Y luego en Nehemías 2:2, cuando Nehemías comparece ante Artajerjes, comparece porque ocupa uno de los lugares más altos en el reino, es el copero del rey, y el copero del rey es un personaje muy importante en el reino, porque es el que se encarga de la seguridad del rey. El rey tiene toda la confianza en él, porque él lo cuida y lo protege de ser envenenado. Él les sirve el vino, él les sirve los alimentos, él checa los alimentos. Y es muy querido, Nehemías es muy querido por Artajerjes, y viene y le sirve, y lo ve triste y le dice, ¿verdad?, ¿por qué hay quebranto en tu corazón? Entonces el concepto de corazón, quebranto de corazón, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué está quebrantado tu corazón? Porque veo que hay tristeza en tu rostro y no estás enfermo, es quebrantamiento de corazón. Entonces es inmediatamente, ¿verdad?, evidente que aquí corazón, en este contexto y en muchos contextos, corazón representa el aspecto emocional del ser humano. Las emociones las ve la revelación concentradas en el corazón. El humanismo considera el corazón como simplemente una bomba que bombea y eso es todo, ¿verdad? Tenemos cardiólogos aquí, nuestro cardiólogo Alejandro, el corazón pues bombea. Y el bombeo tiene muchas implicaciones, y la red de tubos por los cuales el bombeo recorre es muy complicado, muy complejo y todo lo demás. Pero la revelación lo considera como el centro de las emociones. Ahí están las emociones en el corazón. Y Marcos 2:8 y Hebreos 4:12 lo consideran como el centro. Fíjense, tremendo la revelación, el centro del intelecto, los pensamientos. En Marcos 2:8 el Señor confronta a los que lo cuestionan. ¿Por qué, dicen sus enemigos, por qué habla este hombre de esa manera? ¿Quién tiene poder para perdonar pecados sino solo Dios? Porque el Señor Jesús le ha dicho al paralítico: levántate, tus pecados te son perdonados. Y el Señor les dice: ¿qué cavilan en vuestros corazones? ¿Verdad? Porque Él sabía lo que estaban procesando en la mente. ¿Qué cavilan o qué cavilaciones son estas? Y el corazón allí toma una dimensión diferente, una dimensión más alta. Los pensamientos en el corazón. ¿Qué cavila tu corazón? ¿Qué estás pensando en relación con lo que está pasando? Y luego en Hebreos 4:12, donde la revelación habla precisamente de las Escrituras. Y la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra, ¿verdad?, y parte los tuétanos y parte todo, y llega hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pensamientos y las intenciones del corazón es el intelecto. El corazón
cubre el intelecto, no solo las emociones, sino va hasta el intelecto. ¿Qué pensamientos son estos? Y la palabra de Dios poderosa que penetra hasta discernir los pensamientos más profundos y secretos del corazón, los destapa la palabra de Dios y los expone para que Dios haga su obra. Así es la palabra de Dios, penetra hasta lo más profundo. Entonces el intelecto, pero Daniel 1:8 y Lucas 21:14 habla del corazón como el centro de la voluntad del ser humano. Son emociones, son pensamientos, es el intelecto y es la voluntad, el poder de decidir y el poder de escoger, porque Daniel 1:8 dice, y se propuso en el corazón no contaminarse. Daniel, una decisión a la que llega, una determinación, esa es la voluntad poderosa que Dios nos ha dado. Podemos decidir, tomar decisiones y esas están en el corazón, así como Dios ve el corazón en la revelación. Y en Lucas 21:14, el Señor preparando a sus discípulos, cuando ustedes sean arrebatados y llevados ante las autoridades enemigas del Evangelio y pidan cuenta, demanden cuenta de lo que ustedes predican, dice el Señor, propónganse en su corazón, decidan en su corazón, propónganse en su corazón, no pensar, dice el Señor, no pensar en qué palabras vamos a usar para dar cuenta de lo que predicamos. Propónganse en su corazón, no preguntar qué palabras, porque en ese momento yo voy a poner las palabras y yo voy a poner los pensamientos para dar cuenta del Evangelio que predicamos, y esa es una promesa de Dios que Él cumple siempre, que anunciamos el Evangelio y somos desafiados, ¿verdad?, sobre lo que predicamos. Y entonces aquí el corazón tiene que ver con la voluntad del ser humano, la voluntad. Entonces los diversos usos que la revelación, estos tres usos que la revelación le da al concepto cardía, corazón, nos lleva a concluir que corazón es el hombre interior con toda la gama de funciones que el hombre interior tiene. Es el todo del ser humano, aún el cuerpo, porque el cuerpo es muy importante para Dios. Aún el cuerpo lo controla el corazón, aún el cuerpo. Aleluya. Entonces es todo el hombre, toda la mujer, el ser interior. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de eso. No estamos hablando de la bombita esa que falla con mucha frecuencia y nos deja en el camino. No, estamos hablando de todo lo que somos en la presencia gloriosa de Dios. Ese es corazón, es el control maestro de la vida, Proverbios 4:23. Es donde primero se experimenta la salvación, dice Pablo en Romanos 10:9, ¿verdad? Si crees en tu corazón, en el ser interior del ser humano. Entonces es el control maestro, de acuerdo con Proverbios, pero es donde primero se experimenta la salvación. Es el centro de la nueva vida en Cristo. Así lo proyecta Pablo en Efesios 6:6. Centro de la nueva vida en Cristo. Es la fuente de todos nuestros problemas también. Así lo expresa Jeremías 17:9 y Mateo 15:19, es el centro de todos los problemas, porque engañoso es el corazón y es un relajo el corazón. Nuestro corazón tiene que estar bajo el control de Dios. Nuestro corazón tiene que ser limpiado. Y limpiado no me refiero, ¿verdad? No me refiero a pecados no confesados, me refiero al alineamiento del corazón en la presencia de Dios, a tomar la decisión
de que lo importante en nuestra relación personal con Dios es enfocar nuestro corazón, no el de los demás, sino el nuestro, en la presencia de Dios, tomando en cuenta que el corazón es todo esto. Son nuestras emociones, es nuestro intelecto, es nuestra voluntad, es todo en nuestro ser interior, es nuestro ser interior. Vamos a enfocar lo que somos en la intimidad con Dios. Nos olvidamos de la liturgia, nos olvidamos de las relaciones que tenemos, nos olvidamos de todos los intereses que existen a nuestro alrededor y nos enfocamos en lo que somos en la presencia de Dios. Queremos ver a Dios. Queremos ver a Dios. Aleluya. Ese es el corazón. Y Dios prometió y cumplió su promesa de transformar el corazón humano. Era un proyecto de Dios, profetizado en la antigua dispensación. Gran proyecto de Dios fue transformarle el corazón al ser humano. Y esa es la promesa. Dios lo prometió en Jeremías 24:7, ¿se acuerdan? Y aquí yo hago una obra extraordinaria. Yo le cambio al ser humano el corazón de piedra que tiene. Se refiere a su pueblo. No está hablando de inconversos. Bueno, está hablando de su pueblo. Él prometió cambiar el corazón de piedra. Y luego lo repite en Ezequiel, el mismo concepto. Pero primero Jeremías, porque Jeremías predicó primero, antes que Ezequiel. Y luego viene Ezequiel y Ezequiel declara la misma promesa de Dios con detalles mucho más específicos en relación con esa transformación que Dios prometió. Dios prometió cambiarnos el corazón de piedra y poner dentro de nosotros un corazón sensible de carne, en el cual, dice Ezequiel, yo grabaré mi palabra y le perdonaré a mi pueblo sus pecados y caminarán conmigo. Caminarán conmigo. Y Dios sí cambió el corazón, le cambió el corazón al ser humano y caminaremos con Él, caminamos con Él, podemos caminar con Él, precisamente por eso podemos caminar con Él. Entonces, Dios hace la promesa en Jeremías 24 y en Ezequiel 31. Y luego el Señor Jesús explica este mismo principio y le llama nuevo nacimiento cuando se encuentra con Nicodemo allí en Juan 3. Entonces, toda la plática del Señor Jesús con Nicodemo es la transformación de su corazón. Y el Señor le llama nuevo nacimiento. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Pero qué es eso de nacer? Es la obra gloriosa del Espíritu de Dios que viene sobre el ser humano. Tú necesitas nacer de nuevo. Pero yo no entiendo eso. Bueno, es algo sobrenatural. Pero lo necesitas y va a ocurrir, y ocurrió en Nicodemo. El Señor Jesús en esa plática le cambió el corazón a Nicodemo, y Nicodemo cambió. Un escriba, un doctor de la ley, y no sabes de qué estoy hablando, le dice el Señor. Estoy hablando de la transformación del corazón de una forma tan sencilla. Dios transforma el corazón y es lo que ha hecho Dios con todos nosotros. Nos ha cambiado el corazón. ¿Verdad? Eso es lo que él ha hecho, nos ha transformado el corazón. Una vez que hemos tenido la experiencia con Dios, ya no somos los mismos. Ya enfocamos la realidad de manera diferente. Ese era mi conflicto. Porque yo asistí a la iglesia
pero yo pensaba igual que todos mis compañeros a esa edad. Y hacía las cosas que todos mis compañeros hacían y eso me metía en conflicto. Que yo pensaba, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero pienso igualito que todos mis compañeros. ¿Qué pasa conmigo? Y estaba en esa crisis tremenda de la adolescencia, cuando uno se descarrila. Y Dios tuvo misericordia de mí y me alcanzó a los 13 años y me transformó el corazón. Y ya no fui igual. Me aparté rápido de las cosas que yo comenzaba a hacer con mis compañeros. Y me consagré a Dios a los 13 años. O sea, que es lo que hace Dios. Y eso es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, Pedro le llama participación de la naturaleza divina en su segunda carta 1:4. La transformación del corazón es la participación de la naturaleza divina en nosotros, porque a través de la transformación del corazón es inyectada en nosotros la naturaleza divina y la presencia de Dios viene a estar en nosotros permanentemente. El Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros y tenemos ese recurso extraordinario que Pablo le llama, prácticamente, literalmente es el traslado nuestro a lugares celestiales con Cristo. Esas son palabras grandes, tiene que ver con la transformación del corazón. Y eso es lo que hemos experimentado. Pablo dice, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ya seguimos aquí en este mundo y seguimos batallando en este mundo, pero Dios nos ha arrebatado y nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales. Y allá estás en lugares celestiales. Y el problema de Pablo con los efesios es que te tienes que dar cuenta que Dios te ha sentado ya en lugares celestiales y necesitas comenzar a vivir eso glorioso que Dios ha hecho en ti. Necesitas empezar a utilizar ese nuevo corazón que Dios te ha dado. Si has tenido la experiencia de la reconciliación con Dios. Y ese es todo el argumento de Pablo en Efesios. Tenemos que empezar a hacerlo. Empezar a vivir con ese nuevo corazón que Dios nos ha dado. En Hebreos 10:14 es como lo dice Pablo. Es una obra gloriosa que Dios ya ha hecho a través de Jesucristo en nosotros. Ya es cosa del pasado. Cristo ya lo hizo, ya nos dio un nuevo corazón. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos ver a Dios. Todo es con la meta de que veamos a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús establece el corazón limpio como la marca distintiva de sus discípulos. La marca distintiva. Nos distinguimos porque tenemos un corazón limpio. Aleluya. Entonces, ¿qué es el corazón limpio? ¿Qué es el corazón limpio? Es el segundo concepto. La palabra que usa aquí el Espíritu de Dios es katarai o katarei. Su primer significado, el significado primario del concepto, en el contexto en el que el Señor Jesús usa la palabra katarei, cardía, el concepto kataroi te cardía. Entonces, su primer significado es pureza,
en el sentido en el que no existe mezcla de otros elementos. Es puro porque está hecho de un solo material, y al ser de un solo material no contiene aleaciones, uniones artificiales, sino que es de una sola pieza. Aleluya. El corazón, qué bonito es el corazón de una sola pieza. No hay dobleces. No aparentamos una cosa y somos otra. Es bien importante, porque se vuelve uno profesional con las apariencias, en aparentar. Pero eso no es posible porque hemos tenido una experiencia real con el Señor. Entonces, la idea que se comunica aquí es integridad. Integridad. Aleluya. Es integridad. Cuando se habla de corazón limpio, se quiere decir corazón íntegro. Íntegro, integrado, una sola pieza. Una sola pieza. No hay dobleces, no hay secretos ahí. Una sola pieza. Entonces, el Señor no nos pide un corazón inmaculado, sino un corazón íntegro. Solo un corazón de una sola pieza. Dice el Salmo 41:12, en mi integridad, dice el salmista, en mi integridad me ha sostenido. Dios, en mi integridad, es decir, en la solidez de mi corazón, de mi convicción, en relación con Dios. Dios ha sido misericordioso conmigo y me ha sostenido en mi integridad. La integridad se entiende mejor a la luz de lo que no es integridad. Por ejemplo, un corazón no íntegro es un corazón, de acuerdo con Mateo 6:24, dividido, lo que estábamos diciendo. Un corazón agrietado no es un corazón íntegro. El corazón íntegro es una cosa sólida. Tibio, de acuerdo con Apocalipsis 3:16, por eso Dios aborrece la tibieza de corazón, ¿verdad? Porque ni es caliente ni es frío. Y el agua se necesita o caliente para curaciones o fría para refrescar, pero tibia, dice el Señor, yo lo tibio lo vomito de mi boca. Es un corazón tibio, no es un corazón de una sola pieza, caliente de una sola pieza, frío de una sola pieza. Ojalá fueseis calientes o fríos, pero no tibios, pide el Señor. De un corazón íntegro, es un corazón de una sola pieza, o frío, helado, o caliente, pues. Y luego Santiago, claro, Santiago 4:4, un corazón de doble ánimo, que a veces sí, a veces no. Qué terrible es el corazón de doble ánimo. Tenemos que estar atentos a eso, porque a veces nuestro corazón es así, de doble ánimo. A veces somos una cosa, a veces somos otra. Y habla de no integridad, y Dios quiere el corazón íntegro. Y ahí está. Pero no solo el uso de la palabra katarai nos enseña sobre la limpieza, la integridad del corazón, sino también el trasfondo histórico contra el que el Señor nos enseña aquí amplía la idea, el trasfondo. El concepto de limpieza entre los maestros de Israel en ese tiempo se entendía
como algo que tiene que ver con el cumplimiento estricto de reglas externas. Si se cumplen ciertas reglas en la vida de Israel, se tiene un corazón limpio, ciertas reglas externas. Al hablar aquí el Señor del corazón, se está refiriendo al hecho de que la verdadera integridad, la verdadera limpieza, la verdadera santidad es la del corazón, es la que empieza en el corazón y se expresa en la liturgia, pero empieza en el corazón. La liturgia se vuelve una belleza cuando empieza en el corazón, cuando el corazón es íntegro, de una sola pieza. La liturgia es bien poderosa. Dios no odia la liturgia, Él la creó y nos la dio. Creó muchísima liturgia en el antiguo pacto. Y aún en el nuevo pacto tenemos liturgia. Tenemos el bautismo como un aspecto litúrgico, la alabanza, la oración. Cuando nos juntamos, las reuniones de la iglesia son aspectos litúrgicos. Pero Dios nunca nos confunde. Y Dios nunca confunde la liturgia con el corazón íntegro, con la comunión real, personal con Dios, con el derramamiento de su poder a nuestro corazón. Y la liturgia sí la usamos y participamos en la liturgia y es bellísima la liturgia. Más no podemos vivir sin liturgia, no podemos vivir como iglesia sin esta reunión. Esta liturgia es esencial en la vida de la iglesia. Lo vimos en la pandemia. Hablamos acerca de la necesidad de estar juntos, de reunirnos. Nos peleamos y nos arañamos y Pablo dice, tengan cuidado, ¿no? Porque si se muerden, ¿verdad? Unos a otros, ¿verdad? Si se muerden unos a otros. Y luego usa el otro verbo, ayúdenme con el otro verbo, dice, pues si se muerden, ¿y qué? Pero ese es el tercero, pero hay otro. Ved que no os consumáis, pero hay dos verbos ahí muy interesantes, siempre se me olvida uno. Pero si os mordéis, dice, y ¿quién sabe qué? Mirad que no os consumáis los unos a los otros. Mirad que no os tragáis los unos a los otros. Y eso nos pasa. Y esa es la vida de la iglesia. Pero luchamos contra eso permanentemente. Quisiéramos erradicar eso. Sí. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros. Está fuerte. Pablo tiene buen humor. Mirad que no os consumáis. Exacto. Si os mordéis y os coméis. Y lo hacemos, somos maestros para hacer eso, ¿no? Pero siempre cuidamos de no consumirnos, aquí estamos. Pero hay que bajarle un poquito a las mordeduras, un poquito. Vamos adelante, somos el pueblo de Dios. Ajá. Y eso, ¿verdad? Eso es la expresión litúrgica del cuerpo de Cristo. Es absolutamente necesario estar juntos. Aunque con frecuencia nos pasa eso, la vida en el Espíritu nos va controlando en la medida en la que dejamos de ser niños, adolescentes y nos convertimos en adultos. Dejamos de mordernos y dejamos de comernos. Mordemos y comemos menos. Es una marca de la adultez y madurez. El gusto los unos por los otros de esa manera disminuye con la edad en Cristo Jesús. Entonces es un excelente monitor de qué tan verdes, qué tan chavos somos en Cristo, cuando le paramos y controlamos esa cuestión, ¿verdad? Y en la medida en la que experimentamos y vemos a Dios, eso se controla.
se controla, nunca desaparece, porque esta naturaleza que tenemos nos va a acompañar hasta la tumba, que somos chichimecas espiritualmente. Todos los chichimecas, ¿ustedes se acuerdan de los chichimecas? Yo cuando estudié las culturas precolombinas me impresionó mucho la cultura chichimeca, por todas las cosas que hacían los chichimecas. No edificaban nada, no creaban nada, pero destruían, se comían a los demás y destruían las demás culturas. Esa fue la característica de la cultura chichimeca. ¿Qué nos dejó la cultura chichimeca? Excepto mordeduras y comeduras. Eso fue todo. Pero eso en Cristo Jesús se va controlando poco a poco. Tiene que ser. Tiene que ser. Vamos a pasar la eternidad juntos. ¿O sea, vamos a seguirnos mordiendo allá? No. No. Allá con el Señor te quita los dientes. Y te deja en papilla. Comer papilla. Entonces no. Eso se tiene que ir apagando entre nosotros. Aleluya. Vamos a hacerlo. Entonces, al hablar aquí el Señor de corazón, se está refiriendo al hecho de que la verdadera integridad, la verdadera limpieza, la verdadera santidad es la del corazón. Es la que empieza en el corazón, en la comunión verdadera con Dios, y cunde a la liturgia y empodera. Aleluya. La liturgia. No en la que empieza en la liturgia y termina en la liturgia, no, en la que empieza en el corazón. Por eso llegamos y dice, levantamos manos, y levantamos las manos en adoración, pero son manos limpias, en la presencia del Señor. Porque la adoración, la verdadera adoración no es la que le damos al Señor aquí cuando nos reunimos, es la que traemos ya en el corazón. Entonces traemos salmos, traemos palabra, traemos milagros, portentos y maravillas integrados en nosotros, pero ya los traemos, no venimos a cargar baterías aquí. Ese concepto es completamente anti-Nuevo Testamento. No venimos aquí a cargarnos, venimos a dar. ¿Y qué damos? Venimos a dar. Esa mentalidad la tenemos que tener, ese es el corazón. Venimos a dar, venimos a ofrecer, cantamos litúrgicamente para glorificar a Dios, pero para bendecir al que está a mi lado. Por eso en nuestro canto, en nuestra alabanza no podemos ser controversiales, porque venimos a edificarnos los unos a los otros, venimos a dar. ¿Qué das cuando vienes? ¿Qué das? Tenemos que venir cargados porque tenemos una comunión permanente con Dios. No venimos aquí a tener comunión con Dios. Aquí venimos a expresar y a bendecir a los demás a través de esa comunión que tenemos todos los días, las 24 horas del día. Y en ese dar glorioso, en ese darnos los unos a los otros, aquí es que Dios produce en nosotros la madurez y el crecimiento espiritual, sin el cual no podemos existir aquí sobre la tierra. No nos podemos aislar y vivir la vida cristiana yo solo, allá en mi casa. No, esa no es la iglesia. Yo me voy a mi casa y es en el mordisqueo los unos con los otros, donde vamos entendiendo que eso no conviene, que no fuimos llamados a eso, sino fuimos llamados a darnos los unos a los otros. Y en eso está el crecimiento, y en eso está el corazón, a eso se refiere el corazón. Y el tercer elemento es ver a Dios, que es la meta. Todo esto para ver a Dios, no porque ver a Dios sea el producto de las buenas obras, no. Es un resultado natural del crecimiento espiritual. Miren, la palabra que el Señor usa aquí es ofontai, de ahí viene oftalmología, ofontai de los ojos, ofontai, y se trata del verbo orao, viene del verbo orao en su forma de futuro, es un futuro, como aquí, verán a Dios, futuro indicativo. Orao describe la acción
de ver. Pero miren, hermanos, qué tremendo es orao. Hay 3 verbos en griego en el Nuevo Testamento para hablar de ver. Orao no es la percepción física de las cosas. Orao es la percepción interna, es ver hacia adentro. Orao. Qué gloriosa es la palabra. Ver hacia adentro. Aleluya. Este verbo no se refiere a la acción de percibir algo externo, sino al entendimiento y reconocimiento de ese algo que se percibe, pero hacia adentro. Aquí es una referencia a conocer y a entender verdaderamente a Dios desde su intimidad interna. ¿De qué habla? De experimentar a Dios. De experimentar a Dios. Yo quiero sentir a Dios. Y en la iglesia donde yo crecí, eso es un deseo carnal. Es por fe. Dios está contigo, Dios está en ti, aunque no lo sientas, no. No, por eso soy pentecostal. No soy, perdónenme, los bautistas, los amo entrañablemente, mi familia es bautista. Les amo entrañablemente. Pero aquí está la ventaja pentecostal de la que Dana habla todo el tiempo. La tremenda ventaja pentecostal. Gloria a Dios. La experimentación de la presencia de Dios. Dios es real. Mi amigo metodista nunca había experimentado a Dios. Porque nunca le dijeron, tienes que experimentar a Dios, necesitas sentirlo. Aleluya. Aleluya. La fe pentecostal, el evangelio pentecostal que practicamos en Emmanuel y que practicamos en esta confraternidad de iglesias, pero nosotros en especial, ¿verdad? Es una experiencia que no se queda en la conversión. Ganamos a la persona para Cristo y la discipulamos, le enseñamos a leer la Biblia, le enseñamos a orar y le enseñamos a evangelizar y mantente en eso y espera la venida del Señor. Espera el ángel de la muerte que venga por ti. No. Llevamos a la persona a Cristo y la comenzamos a discipular y parte del discipulado es guiarla a un encuentro personal con el Espíritu de Dios. El poder de Dios, el poder concentrado de Dios, a una experiencia espiritual extraordinaria que es el bautismo con el Espíritu Santo, que es la entrada a esa relación sobrenatural con Dios. Sin el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, siempre existe ese obstáculo para creer en la grandeza de Dios, en la realidad de Dios, en la intervención sobrenatural de Dios en nuestra vida todos los días. Siempre existe ese obstáculo a entender los milagros y amar los milagros, porque sí amamos los milagros de Dios. No andamos tras los milagros, pero los amamos entrañablemente y los queremos ver. La diferencia, la presencia de Dios en nosotros que nos da crecimiento y nos lleva a la madurez y que nos enfoca, nos da la capacidad para enfocarnos en el corazón, no en lo externo, sino en el corazón. Y el énfasis en el corazón, en el corazón. Nos enfocamos en lo externo y descuidamos lo interno. Pues hubo un tiempo en el que nos enfocamos mucho en el aspecto externo. Las hermanas no pueden entrar al oratorio con pantalones, teníamos ahí una falda para ponérselas cuando entraban al oratorio. El énfasis en lo externo, no, hombre, nos interesa el corazón. ¿Cómo viene tu corazón en la presencia de Dios?
El poder de Dios está en ti, en tu corazón. Lo experimentas, lo sientes. En tu vida devocional sientes la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no sientes la presencia de Dios? Hay que sentirla. Somos pentecostales y los pentecostales creemos en la manifestación física del poder de Dios. Aleluya. Y aquí está. A eso se refiere aquí el Señor cuando habla de corazón limpio. No en el cumplimiento a reglas externas, sino en la experimentación, ver hacia adentro. Entonces este verbo, ¿verdad?, no se refiere a la percepción externa, es una referencia a conocer y entender a Dios de su intimidad. Es conocer a Dios, no por lo que la descripción de Él hace la revelación, sino por la experimentación interna de lo que Él es. Aleluya. La experimentación del poder de Dios en nosotros. Es el corazón limpio. Quiero ver a Dios. ¿Qué quiere decir? Verán a Dios, lo experimentarán. Sentirán su presencia. Porque se convertirán en el templo del Espíritu de Dios. Eso es lo que significa. Somos el templo del Espíritu de Dios. Nos hemos convertido nosotros ahora en el lugar santísimo del tabernáculo del antiguo pacto. Eso es escandaloso que yo diga eso, especialmente para los judaizantes. Es escandaloso. Somos el lugar santísimo. Esas son palabras tremendas. Para el judío eso es imperdonable. Pero en eso nos hemos convertido. Y eso no es para extrañarnos. Eso es lo que Dios proyectó desde el mero principio. El tabernáculo era una sombra de lo que habría de venir. Y esto es. Por eso Dios hace una obra y lo profetiza en Ezequiel y en Jeremías. Y aquí yo hago una obra. En aquel día. Y Joel también habla de eso. Hago una obra. Yo vengo a morar en el ser humano. Yo convierto al ser humano en mi templo, en mi morada. Yo no necesito de templos hechos por manos de hombres. Mi templo es mi iglesia. Mi templo son mis hijos. Mis hijos son mi morada. La presencia real de Dios en el lugar santísimo, en el propiciatorio. Y desde aquí yo te voy a hablar, le dijo a Moisés, en el encuentro del ser humano, en el propiciatorio, Dios y el ser humano, en el propiciatorio, en la tapa del arca donde se rociaba la sangre, donde el lugar al que miraban los querubines permanentemente. Esa presencia real de Dios está en nosotros. Es el corazón limpio, es el corazón puro, es el corazón que ha experimentado la presencia de Dios. Y eso es lo que queremos experimentar, la presencia de Dios permanentemente, que nos avive, que nos renueva, que nos lleve a cumplir la misión que Dios nos ha entregado, a estar preparados, fortalecidos en esto. Es vivir a Dios, es practicar a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Saben ustedes qué es la gloria de Dios? Eso es glorificar a Dios. Exactamente, glorificamos a Dios, glorifica a Dios, dale a Dios la gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que nos convertimos en el reflejo físico de las perfecciones internas de Dios expresadas sobre nosotros. Y cuando se las regresamos como la alabanza no es creación nuestra. La alabanza es
creación de Dios, y Dios nos la da, y Él quiere que se la regresemos, y eso es glorificarlo. Cuando le regresamos a Él la alabanza que Él pone en el corazón, no podemos ofrecer fuego extraño en nuestra alabanza y en nuestra adoración. No, tenemos que reflejar la gloria de Dios, las perfecciones internas de Dios reflejadas, lanzadas sobre nuestras vidas, las reflejamos. Nos pegan y las reflejamos, se las regresamos a Dios. Es corazón limpio. C.S. Lewis, yo hablo mucho de C.S. Lewis, porque realmente C.S. Lewis me ha impactado con su testimonio y por todos los libros que nos dejó. Ustedes recordarán, es un famoso escritor británico, filólogo, profesor de lengua y literatura en la Universidad de Oxford. Había escrito mucho y disertado mucho sobre el tema del sufrimiento humano, y de hecho nos dejó tratados importantísimos sobre el sufrimiento, pero desde la perspectiva de la experiencia en Cristo Jesús. Él hablaba mucho y disertaba mucho, porque en la capilla de la universidad él daba un tema todos los domingos. Pero no conocía al Señor, no era cristiano, era un tema filosófico del sufrimiento, era la percepción filosófica de lo que es el sufrimiento. Entonces habló mucho, escribió mucho durante ese tiempo. Y sin embargo, algo raro había pasado en él. Realmente jamás había sufrido. Nunca había sufrido. Tenía su casita bonita de piedra en una zona elegante y tranquila de la ciudad de Oxford. Dan y yo pasamos ahí como 1 hora y media en su casa y la revisamos de arriba abajo, anduvimos por todos los cuartos, las recámaras que tenía, las escaleras que construyó por fuera para hospedar después, ya transformado por el poder de Dios, hospedó a alguien ahí en la casa. Entonces, para no pasar por su recámara, se hizo él una recamarita pegada y le puso unas escaleras externas y por ahí subía a su recámara, pero transformado por el poder de Dios. Entonces vivía en su casita, simpática, de piedra, como viven los ingleses, y en su bicicletita iba a la universidad, estaba cerquita, Oxford. Daba sus clases todo el día, sus jornadas de trabajo, y se regresaba en su bicicletita a su casa. Ya estaba en los 50, nunca se había casado, no se casó. No sentía la necesidad de casarse, así que vivía en una torre de marfil. Un día vino una escritora norteamericana que lo admiraba sus escritos y lo visitó. Le pidió permiso para visitarlo, le dio permiso y vino y lo buscó en la universidad. Se encontraron, compartieron experiencias. Ella traía alguna literatura que ella había producido, quería que él la leyera, la viera, le diera su opinión, y eso hizo, y establecieron una relación amistosa, muy significativa, y ella comenzó a notar, ¿verdad?, la forma como vivía C.S. Lewis, la forma como vivía en una burbuja, en una fantasía. Así vivía, así escribía, así enseñaba. No tenía problemas. Tenía ya 50 y tantos años, no se había casado, no sabía lo que son los problemas del matrimonio. Nunca tuvo hijos, no tenía quien le sacara las canas verdes. No tenía hijos. Y entonces Dios la usó a ella para confrontarlo con su realidad, y lo confrontó con su realidad. Tú escribes y hablas y eso, tú nunca has sufrido. Vives en esa casita allá, alejado de todos los problemas de la humanidad. Ustedes van a Oxford y pues, ahí se encierra la gente, está completamente aislada de todas las miserias que vive el mundo. Tú no has experimentado, hablas, pero hablas de memoria, hablas de tus percepciones filosóficas. En el proceso lo impactó,
Y en el proceso se enamoró de ella. Ella era divorciada, tenía ya un hijo que traía con ella siempre. Se enamoró de ella, se casaron. Y se casaron y luego ella contrajo cáncer y al año falleció cuando estaba él profundamente enamorado. Ella murió, falleció y le dejó al hijo de 10 años que ella ya tenía de su matrimonio anterior. Y él experimentó el sufrimiento ahí. Y le dejó al hijo para que lo criara. ¿Nunca había tenido canas verdes? Esa experiencia, esa experimentación del sufrimiento y de la realidad de la vida, lo sensibilizó hacia el Evangelio. O sea, un intelectual ateo, intelectuales, lo sensibilizó hacia el Evangelio. Y entonces Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, compañero de él en la universidad, profesores de lengua y literatura en Oxford, le presentó el Evangelio y lo aceptó y se entregó al Señor y le revolucionó todo, le movió todo, absolutamente todo, la experiencia, la experimentación de Dios, el poder de Dios en su vida junto con el sufrimiento sensibiliza siempre hacia la presencia de Dios. Y si ese lo es, se convierte en una tremenda bendición para la iglesia evangélica. Y nos dejó sus libros y nos dejó el tremendo testimonio. Dios puede alcanzar a un hombre tan elevado en su intelectualidad y que se mueve allá en los círculos académicos europeos, fríos, ateos, que no tienen nada que ver con Dios y que son enemigos de Dios, y lo reduce a un corderito, ¿verdad?, que se entrega a Dios con todo y se deja usar por Dios. Y nos deja toda una teología de lo que es el sufrimiento, pero ahora sí, desde la perspectiva de la experiencia y la relación personal con Dios. El corazón limpio es el corazón abierto hacia Dios, el corazón franco. El corazón que ha experimentado el poder de Dios y lo experimenta todos los días. No se ha montado en la liturgia y se ha defendido en la liturgia, sino que permanece de capa abierta al trato de Dios personal con Él. Eso trae una fortaleza tremenda en las dificultades de la vida, en los grandes sufrimientos. Eso nos entierra de tal manera que pase lo que pase, no nos movemos. Confesamos a Jesucristo con una convicción tremenda y permanecemos firmes hasta el fin. La apostasía ni se menciona, ni aparece en la perspectiva. Un corazón franco, sin curvas ni dobleces. Yo repito esto porque me gusta mucho como José Martí, el padre de la patria cubana, José Martí, lo expresa. Él dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, el corazón franco, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortigo cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, siempre el mismo, sin dobleces,
siempre el mismo en la presencia de Dios. Eso da la experimentación permanente de la presencia gloriosa de Dios, el conocimiento de Dios. Y veremos a Dios. Y lo hemos visto. Aleluya. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Cuando Israel se reunió con Moisés en los llanos de Moab por unos meses en su preparación para cruzar el Jordán y tomar la tierra, ahí Moisés fallece y Josué toma el liderazgo. En esa preparación, Moisés les predicó 3 sermones al pueblo de Israel, ese es Deuteronomio. Y el primer consejo grande que Moisés les da o le da al pueblo de Israel en preparación para cruzar el Jordán, y nosotros estamos a punto de cruzar el Jordán, es: jamás olvides que Jehová tu Dios te habló. Que oíste y has oído la voz de Dios en lo profundo de tu corazón. Nunca olvides que Jehová tu Dios te habló en Horeb. Y nunca olvides que aunque no lo viste a Él, porque a Dios no lo podemos ver, viste su lumbre, viste su fuego manifestado en la cumbre del monte Sinaí. Vistes el fuego, viste al monte arder y te aterró su presencia. Y oíste desde la cumbre del monte, oíste la ley, oíste los 10 mandamientos, porque Él te los dio. Él habló. No se te olvide la voz de Dios, porque has escuchado la voz de Dios. No traiciones esa experiencia. Dios te ha hablado. Dios nos ha hablado. Por eso estamos aquí. No nos podemos olvidar de que Dios es real. Dios nos ha hablado. Manos de Manuel, Dios nos ha hablado. Él ha manifestado su gloria aquí en este lugar y las seguirá manifestando si le damos la oportunidad, si abrimos nuestro corazón y enfocamos nuestra experiencia y la traemos al corazón y dejamos que sea el corazón la realidad de Dios en nosotros y dejamos que Dios trate con nosotros, que Dios trate con nuestro corazón, no con nuestra liturgia, con nuestro corazón. Aleluya. Levantamos nuestra mano derecha al Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti, aleluya, y ponga en ti paz. Él bendiga tu salida y bendiga tu entrada desde ahora y hasta el día en que estemos todos juntos en las bodas del Cordero para beber la 4ª copa con el Señor. Esperamos ese día, Señor. Aleluya.